tenemos tantos problemas económicos, supuestamente, para sufragar las pensiones, pues a lo mejor deberíamos empezar a tapar agujeros o esos agujeros por donde se van tantos millones de euros. Luis Suárez Treno seguramente no tiene problemas con el futuro de sus pensiones, ni probablemente con las de sus hijos, ¿no? Hoy hemos sabido que el año que se adjudicó el puerto de Las Tacas, la Isla del Hierro, cuando presuntamente OHL pagó comisiones de 360.000 euros, ese año Suárez Treno manejó 240.500 euros en efectivo. Pagó 90.000 euros de una vivienda con billetes de 200 y de 500 euros. Todo eso está completamente registrado. Y claro, uno ve estas cosas y se pregunta, bueno, a lo mejor es que estamos planteando mal las preguntas y el mundo está un poco al revés. Lo que está claro es que Suárez Treno no tiene problemas de pensiones y que a lo mejor sí que hubiera estado bien que él y otras personas estuvieran aquí para enterarse de por qué sus actos están perjudicando a toda la sociedad y al interés general. Pero bueno, vamos ahora, porque de mucho interés es lo que nos tiene que contar Domiciano, que se ha venido a Tenerife, que yo sé que no ha parado en estos días, pero que sobre todo estoy seguro que le queda mucha energía para estos 20 minutos, Domiciano, así que es tu turno. Bueno, la verdad es que tanto Alicia como Federico prácticamente me han chafado a mí la intervención. Claro, ya no sé qué decir. Casi me habría ido a tomar una cerveza, ¿no? Estaría casi mejor que aquí. Yo lo primero que al título este de esta tarjetita le pondría un futuro sin pensiones públicas, porque claro, hay que diferenciar entre públicas y privadas, porque seguramente las que sí que corren riesgo son las públicas, no las privadas, ¿vale? Yo lo primero que me gustaría aclarar es que el problema del sistema público de pensiones es un problema ficticio, evidentemente. Yo cuando empecé a dar charlas sobre esto ya les puse el título de la gran mentira, una falacia, una verdadera falacia la que nos estaban contando, porque económicamente no podemos hablar o no podemos ver por ningún sitio que haya una falta de medios económicos para sostener las pensiones. Es capitalismo puro y duro que trata de asumir todo lo que es público, y lo mismo que ha entrado en la sanidad y se mantiene o se financia la educación, se la sigue subvencionando, y las residencias de personas mayores están como están, pues claro, tendrían que atacar a las pensiones. Esto no viene de ahora, esto ya viene de los años 80, que el Banco Mundial empezó a decir que las pensiones en Europa eran caras y que las pensiones públicas en Europa se tenían que empezar a reasentar, a bajar de gasto público, ¿vale? Y aquí en España pues lo cogieron al hilo, ¿eh? Enseguida empezaron con el dichoso Pacto de Toledo separando las fuentes de financiación, que después les daba pie para actuar sobre el desprestigio del sistema público de pensiones mediante reformas laborales, que fueron reduciendo el empleo pues a salarios que tenemos hoy en día de miseria y a contratos que tenemos hoy en día. Entonces, como aquí nosotros tenemos un sistema que se llama de reparto y que ellos dijeron que se había de mantener de cotizaciones sociales, si tú reduces las cotizaciones sociales, es evidente que el sistema se empieza a resentir. Lo que había antes del Pacto de Toledo es que si el dinero público, el dinero de las cotizaciones sociales empresariales no llegaba para pagar las pensiones, el gobierno, el Estado, iría a asistir con el presupuesto, con los presupuestos generales del Estado. ¿Eso ha cambiado? Pues ¿por qué ha cambiado? Bueno, porque ahora piden créditos al Tesoro con la finalidad que decía Federico, de meternos miedo. Pero yo creo realmente que, contrario, él ha dicho que no hay ningún problema con el sistema público de pensiones. Yo creo que sí que hay un problema que se lo quieren cargar. Y desde el momento que se lo quieren cargar, aunque no haya motivos para que se lo carguen, nos hemos de mentalizar que lo hemos de ganar en la calle, ¿eh? Hablando claro y catalán, ellos lo que querrían sería que cuando vamos a solicitar la pensión, porque ya hemos cotizado 35 años o 37, o ves a saber, porque seguramente tendremos que cotizar, o tendrán que cotizar los jóvenes no sé cuánto para poder tener derecho a esa pensión,
lo que quieren es que en la misma puerta del instituto nos diera un ictus, un ataque al corazón y no tener que pagar la pensión. Eso es lo que quieren y eso es lo que no se atreven a decir. Pero eso es lo que decía la directora general del Fondo Monetario Internacional cuando decía clarísimamente: las personas mayores son un problema para la economía global y hay que hacer algo ya. El hay que hacer algo ya, ¿qué es lo que quería decir? Pues quería decir eso. ¿Y qué quería decir el ministro japonés cuando decía: es que estos viejos se mueren muy despacio, se tienen que morir más deprisa? Pues eso es lo que quieren decir. Y lo mismo querrían los políticos españoles. Lo que pasa es que a lo mejor tienen un poco todavía de vergüenza al decirlo y no lo expresan públicamente, pero en realidad lo piensan, ¿eh? Porque ellos tienen sus pensiones resueltas, o sea, no hay ningún tipo de problema con sus pensiones. Entonces, esa es la situación y ese es el verdadero problema. Y eso solamente lo podemos ganar en la calle. Yo no sé si hacer alguna mención al tema del dinero o no hacer ninguna mención, porque él lo ha explicado clarísimamente. En un país donde le acabamos de regalar a los bancos a 60.000 millones o 65.000 millones, en un país que en plena crisis, que nos dicen ellos, crisis económica, que la crisis económica es para nosotros, para ellos no, que se han enriquecido todo lo que han querido, está creciendo al 3% de Producto Interior Bruto, que significan 36.000 millones de euros de crecimiento, claro, es imposible que si ese dinero se va a pagar la deuda, esos 36.000 millones de euros, haya dinero para pensiones. Así no puede haber dinero para pensiones. Si se reparte a diestro y siniestro, ni habrá para pensiones, ni habrá para sanidad, ni habrá para educación, ni habrá para la ley de dependencia, que la tenemos a la vuelta de la esquina, ni habrá para nada. Por lo tanto, esa situación solamente la podemos cambiar en la calle. La calle no debimos de dejarla nunca, pero la dejamos, El sistema público de pensiones, por lo que nosotros sabemos, y estamos convencidos de ello, y ellos también lo saben, mejor que nosotros, estaría equilibrado si se llevaran a cabo hoy en día una serie de medidas de corto alcance que podría tomar el próximo Consejo de Ministros si quisiera. El problema es que no quieren, ¿vale? ¿Y cuáles serían esas medidas? Pues trasladar las pensiones que no son contributivas a los presupuestos del Estado, podría ser una medida, hacerse cargo desde los presupuestos generales del Estado de los gastos de la seguridad social, tanto funcionariado como mantenimiento de edificios, etcétera, etcétera, que sube 4.000 millones de euros, destopar las cotizaciones sociales. Solamente si destoparan las cotizaciones sociales se inyectarían en el sistema 7.500 millones de euros, no desgravar fiscalmente las pensiones públicas, porque eso sí que tiene gracia, Fiscalmente están desgravando las pensiones públicas, que el Plan Europeo de Pensiones Individuales, aprobado el 4 de abril en el Parlamento Europeo, incide más todavía en ese tema. Pues solamente aquí, de la desgravación española, se van 2.000 millones de euros a la desgravación fiscal de las pensiones públicas. ¿Y quién puede tener pensiones públicas? Pensiones privadas. ¿Quién puede tener pensiones privadas? Los que ganan 4.000, 5.000, 6.000 euros, que cotizarán al máximo y el día de mañana tendrán la una y la otra. ¿Y quién les financia esa desgravación? Esa desgravación se la estamos financiando nosotros. Entonces, ¿tiene algún sentido que nos estén machacando continuamente con que el sistema corre el riesgo, que está en peligro, que no sé qué, si encima le damos a las privadas 2.000 millones de euros nuestros? No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Nosotros hemos hecho un trabajo, yo creo que un trabajo fantástico hasta ahora, con los medios que tenemos, evidentemente. Seguramente podríamos haber hecho mucho más, pero hemos conseguido cambiar el discurso aquel del no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, para que sacara el dinero, y ahora nos tenemos que mentalizar de que hemos de ir por el derecho. Es un derecho, y como que es un derecho ganado y pagado, hemos de exigir en la calle día sí y día también que nadie nos puede robar la pensión, absolutamente nadie. Y cada vez estoy más convencido de que la reclamación que hacemos continuamente de que la pensión mínima se eleve
hasta igualar el salario mínimo interprofesional y posteriormente hasta los 1.080 euros, cada vez estoy más convencido no solo de que es posible, sino de que es una necesidad. Una necesidad. Tenemos 2,5 millones de personas que están viviendo con pensiones de 600 y 650 euros. Y de esas 2,5 millones hay 1,5 millones de mujeres. De mujeres. Las mujeres tendríais que estar encabezando esta revuelta. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Desde la coordinadora estatal estamos haciendo trabajos que a veces se desconocen, pero por ejemplo, cuando el Parlamento Europeo aprobó el plan de pensiones individuales el día 4 de abril, previamente lanzamos una campaña a través de las redes sociales y a través de los correos electrónicos y colapsamos todos los correos electrónicos de los 750 parlamentarios. Y estuvimos permanentemente en las redes, tanto Twitter como Facebook, como todo, ¿vale? De tal manera que hubo muchos parlamentarios que nos felicitaron por esa campaña, pero fijaros hasta qué punto no llega la información a los ciudadanos, que tenemos en Cataluña un compañero que es economista y que se reúne mucho con movimientos sociales de toda Europa, y a la semana siguiente fue a una reunión con movimientos sociales en Italia y los franceses, que están permanentemente en la calle ahora con revueltas y esto, no sabían absolutamente nada de que se había aprobado ese plan europeo de pensiones individuales. O sea, la mayoría de los países de Europa, y aquí tampoco se sabía, aquí lo supimos porque tenemos un movimiento un poco consistente y nos enteramos de él y pudimos hacer esa campaña, pero el resto de Europa no sabían que allí se aprobaba un plan europeo de pensiones individuales que lo que trata es de favorecer el que los ciudadanos vayan a las entidades financieras a hacerse pensiones privadas, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo que nos queda, nada más, movilizarnos, porque en la línea económica él lo ha explicado perfectamente, y si acaso yo lo único que os puedo decir es, estamos en contacto, o hemos mantenido un contacto, mejor dicho, con la ministra de Trabajo cuando estaba antes de estar cuando estaba al poco de la moción de censura. Posteriormente yo le he vuelto a pedir o a solicitar otra reunión hace un mes y medio o algo así, pero ni siquiera se han dignado contestar, Nosotros en la reunión que mantuvimos con ella, os voy a hacer lo que le planteamos a la señora Magdalena Valerio, ¿vale? Temas a desarrollar en una primera fase, que son temas, ya digo, que se pueden llevar a cabo o decidir en un Consejo de Ministros, temas que serían de una segunda fase y temas a resolver en una tercera fase. Los primeros serían la recuperación del poder adquisitivo perdido, la vinculación de la subida de las pensiones al IPC real, segundo, la derogación inmediata de la reforma de pensiones de 2013 para poder cumplir con el primer punto, con la consiguiente derogación del factor de sostenibilidad. Os recuerdo que el factor de sostenibilidad y el 0,25 lo tenemos pendiente ahí, que es muy posible que si no conseguimos mover ficha el día 1 de enero vuelva a entrar en vigor, Y también os digo, a raíz de eso, que la reforma del 2011 ya está haciendo bajar desde el año 2015 las pensiones de las personas que se incorporan al sistema, y las está haciendo bajar a razón de unos 15 euros o una cosa así por año, las pensiones a partir del año 2015, la reforma que hizo Zapatero. Garantizar las pensiones con los presupuestos generales del Estado y situarlas en la Constitución española como un derecho fundamental, no como ahora que está en el artículo 50, que parece que para ellos es un artículo de florero. Retirada del pago de los medicamentos a los pensionistas. No sé si sabéis que la AIREF hace días decía que que los pensionistas ganamos mucho y que tenemos que pagar las pensiones igual que los trabajadores. Yo no digo que no, yo pienso que hay trabajadores que ganan 700 euros
y que tienen que pagar el 40% de los medicamentos. Pero lo que sí que digo es que los pensionistas no son culpables de haber matado ni a Jesucristo ni a Kennedy. O sea, que tengamos el mercado laboral que tenemos no es un problema de los pensionistas, es un problema de ellos. Y nosotros lo que queremos es que haya trabajo digno y trabajo bien pagado, precisamente para que se pueda pagar. No mezclar las dos cosas, unas con otras. La garantía de los servicios básicos, la de estopar las cotizaciones sociales, retirar a la seguridad social los gastos impropios, no solicitar préstamos al Tesoro, porque los préstamos al Tesoro tarde o temprano nos dirán que los tenemos que devolver. Y ya hay señales de que eso se va a devolver con la entrega de la red de hospitales de la seguridad social. Temas de una aplicación a medio plazo, segunda fase. Retirar las tarifas planas del gasto de la seguridad social. Las tarifas planas es lo que se da a los empresarios por la creación de empleo, que no lo crean posteriormente, ¿vale? Y que también sube 2.000 y pico millones de euros al año. Potenciar la inspección de trabajo en seguridad social. Reducir las horas extras al máximo y los falsos autónomos. En esa línea ya veis que están tomando alguna medida muy incipiente. Subir la pensión mínima a 1.084 euros, que es lo que fija la Carta Social Europea, la derogación de las dos últimas reformas laborales, que es lo que ha llevado a la esclavitud del siglo XXI, porque a ellos lo único que les interesa, a nosotros somos como consumidores, nada más, como números. Los ciudadanos no les interesan absolutamente para nada. Terminar con la actual diferencia de género en materia de pensiones, reconocimiento del derecho a la pensión mínima a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del trabajo que hayan realizado en su vida laboral, perseguir hasta erradicar el fraude fiscal y la evasión fiscal. Y evidentemente una reforma fiscal, que yo creo que el meollo de la cuestión está ahí, una verdadera reforma fiscal que haga pagar impuestos a los que no pagan impuestos, que es lo que decía él, porque hoy en día nos separan con Europa, nos separan 7,5 puntos del interior bruto en presión fiscal. ¿Y qué ocurre? Pues lo que le explicaba, que la presión fiscal la tenemos las familias, pero no las tienen las empresas. ¿Cómo está la situación en lo que respecta al gasto en pensiones? Bueno, el gasto en pensiones en España estamos gastando un 11% del Producto Interior Bruto. Eso que dicen que es inasumible, ¿Cuánto están gastando los países del entorno? Europa está gastando una media del 12,3, 12,4, la media europea. Francia está gastando un 14,5, y Italia está gastando un 14,5 largo, casi un 15% del Producto Interior Bruto en pensiones. Por lo tanto, coincidimos, todo lo que él ha dicho, el Federico ha explicado, está clarísimo. O sea, no hay ningún motivo para que las pensiones no se puedan pagar. Pero yo insisto, las tenemos que ganar en la calle y las tienen que ganar los trabajadores, porque nosotros estamos en la calle, no nos cansaremos nunca de repetirlo, no por nuestras pensiones, sino por las pensiones del futuro, por las pensiones públicas, siempre públicas, de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija, no me gustaría que no tuvieran pensión pública el día de mañana, a pesar de que ellos, cuando les pregunto, ¿sabéis cómo está la situación? Déjanos en paz, que ya nos calientas demasiado la cabeza. Tengo 2 nietas y la verdad, con el mundo que se avecina, que con una Europa que ha sido incapaz de solucionar el problema de la inmigración y ha creado la mayor tumba en el Mediterráneo, un continente que es el continente de la riqueza por excelencia, y no ha sido capaz de solucionar un problema como ese. Oye, yo creo que más que preguntarnos por qué hemos de salir a la calle, nos deberíamos de preguntar si hay algún motivo para no salir a la calle. Si es que hay algún motivo para no salir a la calle. Y nada más. Muchas gracias.
Domiciano, que además has recortado tiempo, ha sido casi como Rajoy. Teniendo la tijera, eso es. Tiene su mérito, tiene su mérito. Muy bueno. Nunca Comparación. es fácil, nunca es fácil. Bueno, algún día, que quedaba tiempo.